lo más positivo que se hizo en estos 100 días y qué es lo que falta? ¿A dónde se debe apuntar como prioridad para poder mantener esa estabilidad económica que necesita nuestro país? Lo analizamos a continuación y quiero darle la bienvenida al mañanero a Alejandro Vanegas, nuestro economista invitado hoy, ex director del Banco Central de Bolivia. Querido Alejandro, adelante, ¿cómo está? Bienvenido. ¿Cómo está, Edmundo? Saludar a toda la audiencia que nos está mirando por Red 1. ¿Cuál es la evaluación que puede usted realizar de estos 100 días? ¿Es positiva? Yo creo que hay elementos positivos y desde luego hay otros elementos que aún están pendientes de resolverse. Lo que se ha trabajado y lo que se ha logrado positivamente es la generación de expectativas positivas por parte de la población, por parte de los agentes económicos y que sin duda alguna hay resultados que ya se han visto. Fundamentalmente los objetivos en los cuales tiene que trabajar el gobierno, desde mi punto de vista son dos. Uno que es el control de la inflación y el segundo es la estabilidad de balanza de pagos o, dicho de otra manera, que exista la suficiente cantidad de dólares. Entonces podríamos decir de que para estabilizar completamente la economía se necesitan dos cosas. Es una receta de 50 y 50. 50% por parte de políticas, buenas ideas económicas, y el 50% por parte de equilibrio político, por parte de respaldo en la Asamblea. Un 50% que es la parte económica, digamos que sí se ha avanzado, pero existe un riesgo latente, y hay que decirlo así, si evaluamos tácitamente lo que ha sido estos 100 días, aún el tema de son alrededor de 5 leyes que se han aprobado en 3 meses. ¿Le preocupa la gobernabilidad? Y hablo de lo que sucede en la Asamblea. Tal vez ahí puede haber una traba para futuras leyes que se puedan necesitar en el país. Totalmente. El tema de la Asamblea y la carencia de aprobación de leyes es un riesgo latente político que tiene el actual gobierno y que sin duda alguna debe tener más cuidado, porque si esto persiste en el tiempo, lo único que nos vamos a quedar con este gobierno es solamente en anuncios, en generación de expectativas, pero que materializada la falta, la carencia de leyes, va a ser como una especie inclusive de una especie de bloqueo político que pudiera tener el gobierno, tal cual lo tuvo la gestión de Arce Catacora. Mencionamos hace un momento que se necesita como prioridad controlar la inflación. Hace un momento escuchábamos al viceministro de Gestión Pública que se espera cerrar este año con al menos la mitad menos de inflación que en el gobierno de Luis Arce, un 10% aproximadamente. Pero ¿cómo lograr esto? Fundamentalmente hay que controlar la cantidad de dinero que emite el Banco Central de Bolivia. Me recuerdo el decreto 5503 que después fue abrogado, que de hecho es otro elemento negativo, yo lo veo así, podríamos decir como una metida de pata, porque lo que hace es darle el poder a la Central Obrera Boliviana, que tome un poder interesante, podemos analizarlo eso. Pero en ese decreto se mencionaba que se prohibía al Banco Central de Bolivia que sea la caja chica del gobierno. Entonces, obviamente, en el corto plazo sabemos de que eso no era viable, y lo que pasó al final del día fue que se abrogó ese decreto y hemos visto, bueno, ciertas operaciones en las cuales eso no ha sido así, ¿no? ¿El Banco Central sigue imprimiendo dinero para el Estado boliviano? Obviamente tiene que tener una emisión natural de dinero, pero debe restringir las operaciones con el Tesoro General de la Nación, con el TGN. Entonces tal vez en el mediano plazo deba restringirse y solamente, por ejemplo, funcionar solamente con operaciones o financiamiento externo. Sin embargo, creo que en una primera parte se dijo eso y luego en la práctica no es lo que se ha visto. Obviamente esto va a demorar tiempo, pero creo que el tema político es un elemento importante. Yo quiero mencionar otros aspectos del mundo de que en esta gestión el actual gobierno no lo ha hecho y tal vez ha sido uno de los elementos que ha tenido que rescatar. Punto número 1, se inicia la gestión con 17 ministerios, tal cual existían anteriormente. Tal vez una señal bastante contundente hubiera sido, por ejemplo,
el actual gobierno va a reducir 5 ministerios, 6 ministerios, una reducción significativa de ministerios. Esa es una señal que estuvo ausente en el actual gobierno. De igual manera se menciona que hay, por ejemplo, más de 70 empresas públicas que son deficitarias. Correcto. La pregunta fundamental es ¿cuántas de esas empresas públicas se han cerrado? Entonces creo que son otros elementos latentes y si mencionamos, las exportaciones no han sido liberadas en su totalidad. Santa Cruz es una región exportadora de soya. Las exportaciones de soya todavía siguen siendo reguladas. Entonces creo que hay elementos, aparte de lo político, también en lo económico, que debe trabajarse. Excelente. Entonces, para hacer un breve resumen, Alejandro, y ya cerrar esto, entonces, ¿qué medidas estructurales se deben tomar en los próximos días para garantizar la estabilidad y mejorar la economía? ¿Considera usted? Al menos 3 podemos mencionar, tal vez. Fundamentalmente hacer una modificación en lo que es el presupuesto general del Estado 2026. Aún se sigue con el andamiaje y con la aprobación del presupuesto que fue elaborado por el gobierno del MAS. Ese es un primer elemento. En esta modificación debe hacerse una reducción significativa del aparato estatal, de la cantidad, no solamente yo diría la cantidad de ministerios, de las empresas públicas. Una segunda medida es lograr la aprobación del restante de los 2.700 millones de dólares para devolver a los ahorristas del sistema financiero. Y fundamentalmente, tal vez el desafío más importante es buscar esa estabilidad política. Recordemos, en 1985 se menciona mucho el gobierno de Víctor Paz Estenssoro, cuando hay el acuerdo por la democracia. Correcto. 1993, el acuerdo patriótico. Se necesita un acuerdo político que garantice la gobernabilidad del país. Muy bien. Perfecto, Alejandro, muchísimas gracias por estar con nosotros esta mañana, por este análisis. Y bueno, nos queda tener esperanzas de que la economía pronto va a mejorar si es que se toman las decisiones correctas. Gracias.